¿Ven la imagen? Bueno, vamos a empezar la clase. Igual más que después vayan entrando los compañeros. Vamos a dar continuidad a la clase, la última clase. ¿Está bien? Bueno, vamos a dar continuidad a la semiología del dolor. Entonces, hoy vamos a hablar semiología del dolor en niños. ¿Sí? En niños. Dolor en niños. Existe la naturaleza de dificultad o incluso imposibilidad de expresarse el dolor a través del lenguaje verbal, porque todos sabemos que los niños no hablan todavía en menores de 1 año, 2 años, ¿verdad? No hablan, no pueden todavía identificar bien. Y aquí se hace importante focalizarse en síntomas indirectos. ¿Cómo es eso? Las manifestaciones de dolor en infantes, manifestaciones de dolor en niños. ¿Sí? Por decir, dolor de garganta. ¿Cómo ustedes pueden identificar un dolor de garganta en niños? Especialmente en niños menores de 8 meses, menores de 1 año. ¿Cómo van a identificar el dolor? ¿Cómo? No quiere comer, pérdida de apetito, excelente, otro más. ¿Eh? Falta de sueño puede ser. No, pero ese, al contrario, doctor Mauricio Luis, tiene cialorrea. El niño tiene cialorrea. Duerme malo. ¿Cómo es duerme malo? Cialorrea. ¿Qué es cialorrea? ¿Qué es cialorrea? Mucha salivación. Entonces, en niños tiene babas, babea mucho. ¿Entienden? Entonces, babea mucho. Entonces, como ven acá la imagen, como le muestra, actitud analgésica espontánea, pérdida del apetito, trastorno de sueño, inhibición psicomotora. ¿Qué quiere decir inhibición psicomotora? El niño no quiere jugar, ¿m? no es no quiere jugar como le estaba diciendo. Entonces, por eso, esos son los parámetros que nosotros tenemos que observar para el niño saber según el dolor. ¿Sí? ¿Se, ¿Se entendió un poquitito? ¿Sí o no? Excelente. Bueno, entonces el dolor es una de las fuentes de la mayor información podemos obtener. ¿Qué podemos obtener? Aprovechando esta situación es que debemos agotar el síntoma y en estas subdimensiones, lo que nos permitirá orientar a su etiología. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que mirar, especialmente en niños, dónde está inhibiendo su función, una forma de decir, y entonces es ahí donde vamos a entrar y ahí nos puede indicar el dolor que tiene. Por decir, cuando un niño tiene dolor de oído, ¿cómo se dice dolor oído? ¿Cómo se dice dolor de oído? Términos médicos, dolor de oído. Otoalgia, ¿sí? Excelente. ¿Cómo yo sé que el niño tiene dolor de oído? ¿Cómo ustedes pueden habilitar su audio? Sería tan bueno que habiliten su audio y participen así rápidamente y voy pasando la clase rápidamente porque tenemos otra clase después.
Un niño de 2 meses, 3 meses, nos lleva la mano en el oído, Camila. Yo veo que los otros grupos con los otros doctores participan en línea y ustedes no quieren participar en línea. ¿Qué se hace cuando el niño está calmo o no está llorando? Se le comprime en el trago, ¿sí? Se le comprime en el trago y ahí el niño empieza a llorar. Entonces eso nos indica una otitis media o externa, ¿verdad? Cuando el niño se calla, se le comprime ahí a nivel del trago y el niño empieza a llorar. Y ya dijimos que dolor de garganta es salivación, ¿sí? Que pérdida de apetito y dolor de cuerpo es cuando el niño, la motilidad, que no quiere jugar, cefalea también, la pérdida de motilidad, ¿sí? Y en niños menores de 1 año, ¿cómo sabemos que es cefalea? ¿Cómo sabemos que tiene cefalea? En niños menores de 2 años o de 1 año, ¿cómo sabemos que tiene cefalea? Menores de 1 año. ¿Qué dice Google? No. ¿Dónde tienen que palpar? ¿Dónde se palpa? ¿Qué clase de café? Mi café, no, bien caliente, fuertito. Las fontanelas, doctores, se palpa la fontanela. ¿Saben dónde queda la fontanela, verdad? Se palpa la fontanela y cuando el niño está con cefalea está muy tensionada la región de la fontanela. ¿A los cuántos años se cierra el dolor, la fontanela coronaria? ¿A los cuántos años se cierra? 2 años, excelente. Bueno, y luego, semiología del dolor, ustedes ya lo conocen todo, ya saben todo, ¿verdad? Alicia. Entonces, esto vamos a ir de un poquito de largo. Ya dieron todo en semiología médica, la semiología del dolor. ¿Sí? Alicia, antigüedad o aparición, localización, inicio, intensidad. Generalmente yo pongo en intensidad, le pongo irradiación. ¿Sí? Localización y radiación, yo cambio de lugar, pero no importa esto. Antigüedad, localización, inicio, intensidad, evolución irradiación, carácter o tipo, duración, evolución en tiempo, factores desencadenantes, factores exacerbantes, factores atenuantes, medicación y síntomas acompañantes. Entonces, eso es la semiología del dolor. Intensidad. ¿Cómo puede ser la intensidad del dolor? Leve, moderada y falta uno, Lucas. Intensa. Leve, moderada, grave. Ícaro. Wesley. Para que yo hable lo que usted, Ícaro, me puso carácter de dolor. Wesley, lo que vos me estás diciendo son para poder medir la intensidad. Esa es una escala nada más. Y yo le pregunté qué es la intensidad, cómo es la intensidad. No le pregunté cómo van a medir la intensidad. Y ya que el doctor Ícaro está hablando ahí del carácter, los tipos de dolor, pregunto, ¿un dolor
de gastritis. ¿Qué tipo de dolor es gastritis? ¿Qué carácter tiene? Urente o quemante, ¿verdad? Urente o quemante. Sí mismo. ¿Y una cefalea? ¿Cefalea cómo es? Pulsante o pulsátil. Pulsante o pulsátil. La cefalea es un pulsátil. La cefalea jamás puede ser opresiva, doctora Camila. Jamás. ¿Dónde va a encontrar un dolor opresivo? ¿En qué tipo de patología? Opresivo. Tora, ¿qué tipo específicamente? En un IAN, IAN. Asma es otro. Asma, ¿qué tipo puede ser asma? Falta de aire, asfixiante. Asfixiante. Dolor de diente, ¿qué tipo es? Dolor de diente. Tiene dos nombres, tiene de acuerdo al libro que lean. Dolor de diente, dolor de muela. No, no, doctora María Gabrieli, el dolor de diente es zurdo. No, señora. Terebrante o taladrante le dicen. Terebrante o taladrante. Dolor de cáncer, dolor de neoplasia. ¿Qué tipo es? Sordo, sordo. Dolor sordo. Dolor sordo. Dolor menstrual, ¿qué tipo es? Dolor de colecistitis, ¿qué tipo? Colecistitis. Cólico. 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 Excelente, bueno. ¿Ya pillaron dos? ¿Qué significa acá? ¿Qué significa? Bueno, acá vamos a hablar. Antigüedad ya dijimos, hora, minuto, hora, día, semana de evolución. ¿Cuándo empezó? Antigüedad es cuándo empezó. Hace media hora, hace 3 horas, hace 4 días, hace 2 semanas. ¿Sí? El cuadro se inicia hace 3 semanas, el cuadro se inicia hace 3 días, el cuadro se inicia hace 6 horas antes del ingreso, el cuadro se inicia 2 minutos antes del ingreso. Eso significa antigüedad. Esto ustedes ya dieron todo luego en semio, ¿verdad? Localización, el sitio donde nace el dolor. Que señale con el dedo, siempre le tienen que pedir al paciente que le muestre. Si es un dolor localizado, ¿qué tipo de dolores? ¿Es un somático o es un visceral? Si es localizado, somático. Porque la visceral es un dolor disperso. Disperso. Difuso, disperso. Sí, señor. Localización entonces del sitio donde nace el dolor, que él señale al paciente dónde es. Después de localización, de cómo inició eso. De inicio insidioso o brusco. ¿Qué entienden de insidioso ustedes? ¿Qué es la palabra insidioso? Despacito, lento, gradual. Y brusco, su nombre ya lo dice todo, repentino. Bruscamente. ¿Se está entendiendo hasta ahí?
Intensidad, como estábamos diciendo, ¿verdad? Leve, moderada, intenso, intolerable. Ese es según la intensidad. Usted tiene que de intensidad moderada, de intensidad leve a moderada, de moderada a intenso. Y ahí se pide la escala de números, como dijo el doctor, no me recuerdo quién, de 1 al 10. Se le pregunta al paciente, ¿cuándo es tu dolor? Del 1 a 10. 1000, doctor, 1000. ¿Qué tipo, cuál es la intensidad entonces del dolor? Intolerable. Entonces, leve. Puede realizar actividades habituales. Moderada, interfiere con las actividades habituales, necesita algún tratamiento farmacológico menor. Intenso, refiere con el descanso, necesita de algún tratamiento farmacológico mayor. Intolerable, el paciente no soporta dolor hasta con opiáceos mayores, es decir, hasta con analgésicos fuertes, el paciente no tolera un dolor. ¿Qué puede ser un dolor intolerable? Dolor de ansia de muerte le dice en el libro. Si alguna vez leyeron Farrera, dice dolor de ansia de muerte. El paciente siente que va a morir. Elian, excelente, Flavio, excelente. Y los dolores neuríticos también son muy intolerables, intensos, intolerables. Neuríticos, de los nervios. El herpes zóster es un dolor intenso, intolerable. El dolor de muela, ¿sí? El dolor de muela también es muy intenso. Bueno. Migraña también puede llegar a ser muy intenso, doctor, dependiendo del tipo de migraña y cómo el paciente. También cuando está obstruido puede también, ¿sí? Cuando está obstruido litiasis y claro, puede también. Pero se entendió entonces la intensidad. Y el método de evaluación visual análoga, como dijimos, la escala del dolor, ¿sí? Este es según la cara del paciente, ¿sí? Y acá es la escala del valor, ¿verdad? De 0 a 2, poco dolor, de 2 a 4, dolor moderado, de 4 a 6, fuerte, de 6 a 8, dolor muy fuerte, y de 8 a 10, dolor insoportable. Y ustedes van a poner ahí de leve, moderado, intenso, intolerable. Permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproductividad entre los observadores. Consiste en la línea horizontal de 10 centímetros en cuyo extremo se encuentra la expresión de cada sintomatología, ¿verdad? Entonces, sin dolor, poco dolor, dolor moderado, dolor fuerte, dolor muy fuerte y dolor insoportable. Porque muchas veces también podemos tener pacientes que no hablan. Y entonces también utilizamos la escala de la fase del paciente. El dolor del trigémino es de tipo insoportable. Insoportable, ¿sí? Insoportable. La escala numérica, acá lo que estábamos diciendo también, acá nuevamente, conjunto de números de 0 a 10, donde el 0 es la ausencia de síntomas, evaluar de 10 su mayor intensidad. Se pide al paciente que seleccione el número de mejor, indique la intensidad de su sistema que se ve evaluando. La intensidad del dolor significa, y eso es el método más sencillo de interpretar y el más utilizado. Sin dolor y máximo peor del dolor. Sin dolor y máximo. Entonces, de 0 a 10 siempre la escala, como ya le había dicho. Bueno, escala de caras o facies. Pídale a la persona que la escoja la cara que mejor describa su dolor. Ya dijimos ya, sin dolor, poco dolor, leve, moderada, muy dolorosa, insoportable. Irradiación, dolor que va de un lugar a otro, ¿verdad? Irradiación que empieza en un lugar y que se irradia en otro lado. ¿Qué puede ser el dolor? Un ejemplo. Un ejemplo de la irradiación, por decir, paciente que
paciente refiere que el cuadro inicia 6 horas antes de su ingreso, que comienza la región epigástrica, ¿sí?, de intensidad moderada, ¿sí?, que irradia al hipocondrio derecho y luego a la fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿cómo, a qué diagnóstico podemos llegar ahí? Con esos datos, ¿qué diagnóstico podemos llegar? Más es una apendicitis que otra cosa, ¿sí? Más es una apendicitis que otra cosa, ¿verdad? Podría ser. Y le vamos a confirmar con un método auxiliar. Entonces, en la imagen A, como ven acá, ¿sí? Imagen A, el dolor periumbilical tipo visceral punteada, ¿sí?, que luego se irradia hacia la fosa ilíaca derecha, de carácter somático, sombreado más o menos esa parte, muy orientador de apendicitis aguda. En cambio, de carácter y ubicación del dolor, ocurre por la progresión de la inflamación de la mucosa apendicular visceral hacia el peritoneo somático. En el tipo B, que más en la región dorsal, dolor lumbar, ¿sí? El tipo, ven ustedes la imagen B, este es por la irritación peritoneal, entonces bien localizado, por eso nomás, apendicitis. Y el tipo B, región lumbar, ¿verdad? Dolor lumbar irradiado desde la fosa renal hacia la anterior y abajo en dirección inguino-escrotal, como ven acá la imagen, inguino-escrotal, ¿sí? Sumando a la inquietud psicomotora, es caracterizado del cólico renal. Entonces, el cólico renal generalmente empieza en la región lumbar, ¿sí? En la región lumbar y va más o menos abrazándole al paciente inguino-escrotal. Más o menos sigue el curso, vamos a decirle, de la vía urinaria. Y entonces eso es también la irradiación. Empieza lumbar y termina en la región inguino-escrotal. Y la imagen C, como ven acá en la región del tórax, ¿sí? Dolor precordial, ¿sí? Retroesternal, de carácter opresivo, irradiado a hombro y extremidades superior izquierda. Como ven acá, ahí sombreado, muy orientador a cardiopatía coronaria. El punteado de la imagen muestra toda la otra ubicación de irradiación del dolor de origen coronario. El dolor de origen coronario puede manifestarse desde la mandíbula hasta el epigástrico. Generalmente en el libro dice dolor que inicia en la región precordial, irradia en cuello y mandíbula, luego al miembro superior izquierdo hasta la muñeca. Cuando es así, nosotros ya pensamos que es. ¿En qué patología ya vamos a pensar cuando es dolor precordial que irradia al cuello y al miembro superior izquierdo? Y en la región supraescapular también, o en la región escapular, en un IAN, en un infarto. ¿Se entendió entonces la irradiación, verdad? Que el dolor empieza en un lugar y termina en otro lugar. Carácter o tipo de dolor, lo que ya estábamos hablando. El carácter y el tipo de dolor, dijimos urente o quemante, sensación de quemazón, ¿sí? Dijimos gastritis, ¿sí? Gastritis, herpes zóster, también gravativo, con sensación de como pesadez, opresión, derrames pleurales, ¿sí? Tipo pesadez gravativo, con sensación de como de peso, opresión, derrames pleurales. Después pulsátil, como latido, un acceso, proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es como pulsátil. Y entonces el paciente le dice, se mudó mi corazón del lugar, dice. Fulgurante, brusco e intenso, como una descarga eléctrica. Tabes dorsal, el tabes. ¿Saben lo que es tabes? ¿Alguna vez escucharon ya lo que es tabes?
Otro, una que investigó que esta vez es una afección neuronal, se ve del sistema nervioso. Sí, excelente, Camila, del sistema nervioso, sí, degeneración. Lacinante o puntada, como una herida transficiante producida por una lanza, patología pleural. Opresivo o constrictivo, dolor que aplasta, que aprieta, angina de pecho, como acabamos de decir, ¿verdad? Dolor sordo, sensación dolorosa que duele más por su persistencia que por la intensidad. El cáncer, ¿verdad? El cáncer que no escucha, entonces sordo, que duele ahí, pero molesta, pero no es tan intenso el dolor. Dolor tenebrante o taladrante, como le dije, dolor muy intenso y penetrante, dolor de muela. Cólico, retortijón, se origina por el espasmo de la víscera hueca, cólico intestinal, renal, menstrual. Crisis, dolor residual, obstrucción intestinal, errante, dolor migrante, inespecífico, por decir un colon irritable, la gente no sabe dónde, cómo, ni cómo manifestarse, cómo describir ese dolor. Entonces a eso se lo llama dolor errante. Existen muchos tipos, carácter de dolor. Duración, si la duración es corta o larga, ¿sí? Evolución en el paciente, si ese dolor o duración es continua, intermitente, recidivante. Entonces, continuo, aún con ascensos y descensos de intensidad, persiste a lo largo del día el dolor, ¿sí? El dolor está ahí. Vamos a decirle que este es el umbral del dolor y el dolor está ahí presente. Intermitente, el dolor aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Entonces, intermitente aparece de manera espontánea, sin factores desencadenantes conocidos. Recidivante, trastorno que tiende a reaparecer después de un periodo de curación. ¿Qué puede ser un recidivante? Un ejemplo de dolor recidivante, que después que ya se curó puede aparecer otra. Sí podés, doctor Eduardo, podés, pero más se clasifica como un dolor de cólico. Cólico es tu litiasis renal, Eduardo. Cólico. Artritis, cólica menstrual, no recidivante, sí puede ser. Cefalea puede ser recidivante, ¿sí? Cefalea también puede ser recidivante. Una artritis también puede ser. Bueno. Factores desencadenantes son aquellos que desencadenan el dolor, ¿verdad? Actividades o eventos que provocan su inicio. Ejemplo, comida copiosa rica en grasa. ¿En qué tipo vamos a ver? Esfuerzo en una hernia, en una gastritis, ¿sí? Que desencadena colecistitis, gastritis, úlcera gástrica. Lo que desencadenan el dolor, lo que después eso produce el dolor. Y luego tenemos los exacerbantes, actividades o eventos que provocan que agravan el cuadro, que empeoran el cuadro. Que empeoran el cuadro. ¿Sí? Entonces esos son factores exacerbantes. Fiebre. No, doctores. No, fiebre no entra ahí. Luz en la cefalea, sí puede ser, ahí sí. La luz en la cefalea. Puede ser. La posición también puede ser en algunos casos. Actividades físicas también puede ser en algunos casos, caminata y eso. Bueno. Y factores atenuantes.
Atenuantes son los que mejoran, actividades o eventos que provocan que mejoran el cuadro. Existen posiciones que alivian el dolor, llamada posición antiálgica o antiálgicas. Posiciones antiálgicas, conocido más bien como posición fetal. Entonces son posiciones que mejoran el dolor. ¿Entienden? ¿Se entendió un poquitito de los factores atenuantes? Bueno, medicación. Nombre del medicamento. Si no sabe describir las características del envase, si era pastilla o gotas. Esos son medicamentos que atenúan el dolor, ¿sí? Que mejoran el dolor. Respuesta al medicamento: alivio parcial, total o no alivio, ¿sí? Y la dosis de qué tomó, si tomó un comprimido, 2 comprimidos, 50 miligramos, 100 miligramos, 25 miligramos, todo depende de eso. Y como dice ahí, si el paciente no sabe el nombre del dolor, hay que pedirle que la característica. Por decir, le doy un ejemplo de hoy, que en la práctica con mi grupo hoy de clínica médica, vino una paciente que era diabética y nos dijo el remedio largo y amargo para su diabetes, tomar remedio largo y amargo, y le mejora eso. ¿En qué van a pensar? ¿En qué remedio? Largo y amargo. Le mejora su diabetes. Le mejora su azúcar. La metformina. Sí. Y generalmente cuando son analgésicos debemos de conocer más por la dosis y por el tipo de la caja, ¿verdad? Pero en el caso de usted es un poco complicado todavía eso. Tomé uno de 600 miligramos, doctor. No sé su nombre. 600 miligramos. ¿En qué van a pensar? Dolor de cabeza y tomé 600 miligramos y me alivió parcialmente. ¿En qué van a pensar? 600 miligramos. Ahí está, pues. Tenemos que conocer ya la presentación del medicamento. Ibuprofeno. El paracetamol solo está presente de 300, 500, 750 y 1 gramo. No hay paracetamol de 600. Hay paracetamol de 200, 300, 500, 750 y 1 gramo. Ibuprofeno hay de 40, de 400, de 200 para niños, de 40 en gota, 200 para niños, 400 comprimidos adultos, 600 comprimidos adultos y 800. Eso son la presentación del ibuprofeno. Entonces muchas veces nosotros tenemos que saber. Tomé uno de 50 miligramos para el dolor y me hizo mejorar 50 miligramos. ¿Qué puede ser? En comprimido. 50 miligramos en comprimido. Aspirina no hay presentación de 50 miligramos, Mauricio Luis. Diclofenac, excelente, Valdinma. Diclofenac. Entonces, es muy importante que manejen ya fármaco también ustedes. Bueno, continuamos. Síntomas y síntomas acompañantes. ¿Qué le acompaña a ese dolor? Le acompaña náusea, vómito, diarrea, disnea, ictericia, fiebre, coluria, entre otros. Entonces, siempre describir lo que le acompaña el dolor de ese paciente. Esquema de tipo de dolor y abdominales. Acá, por ejemplo, es un resumen para ustedes aprender. Pregunta de examen. ¿Sí? Es pregunta de examen. ¿Ya le apareció el parcial a ustedes? Trago práctico ya no. Pero parcial no. Seguro que esta tarde ya va a aparecer ya. Porque ya le pasé todo ya al encargado de la UPAP. Tienen que aparecer ya. Voy a insistir un poquitito más. Ya le pasé el examen parcial y el examen final. ¿Quieren que le pasen también ya a ustedes también para facilitar el trabajo?
No, no quieren. Qué suerte. Bueno. Le iba a pasar ya también el parcial y el final a ustedes para facilitar el trabajo, pero no quieren. No hay problema, no se enojen. Y no, todo leí ahí, no, dice ahí. Bueno, un ejemplo, 2, 3, más le voy a mostrarle. Causa, apendicitis, la forma gradual, localización, epigastrio, periumbilical, fosilíaca derecha, carácter difuso, tipo dolor, tipo cólico, tipo puntada, dice acá, punzante, irradiación fosilíaca derecha y miembro inferior derecho también puede ser, intensidad moderada. Colecistitis de forma rápida, hipocondrio derecho, carácter localizado, tipo depresión, escápula derecha y moderada. Entonces estos son de abdominales. Y acá nuevamente continúa, ¿verdad? Entonces repasen esto porque son... No entendí, Eduardo. Bueno, entonces estos son una esquemita. Lean este cuadrito, lean este cuadrito, lean este cuadrito. Pregunta número 22, 24 del examen final. Pregunta número 24 del examen final. ¿Está bien? Ya le dije ya ahí. Acá también pueden leer esto, ¿sí? ¿Cómo se define el dolor? Puede existir dolor sin un daño tisular. Explica qué clase. ¿Qué diferencia existe entre el dolor somático y el dolor visceral? Ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia mayor entre el dolor somático y el dolor visceral? Uno es localizado y el otro difuso. Entonces, ¿qué elemento evaluar semiológicamente el entrenamiento del dolor enumerable? Ya vimos. Enumera los distintos caracteres de dolor, de ejemplo para cada uno. Carácter de dolor o tipo de dolor. Ungüente, punzante, ya dijimos ya todo. Toda esta pregunta que está acá, entre saqué para poner el examen final también, ¿sí? Bueno. Bibliografía. Cuando el dolor es somático, probablemente no requiera de intervención quirúrgica, pero cuando el dolor es superado por el somático, deberíamos de pensar seriamente en una intervención quirúrgica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fácil, 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 fácil. ¿Se entendió, dolor? Bueno, qué suerte. Yo feliz me siento cuando ustedes entienden todo. Feliz me siento cuando ustedes entienden todo esto. Bueno, ¿me escuchan? A la respuesta, bueno, voy a pasar la respuesta. Pero primero respondan ustedes y después yo voy a ver si está bien o mal. Y ahí vamos a corregir juntos la respuesta. ¿Está bien, Lucas? Bueno, vamos ya a cambiar entonces. Entendiendo el dolor. Dolor le pasé rápido porque dolor ustedes ya hablaron de semiomédica, ya hablaron casi muchas cosas. ¿Está bien? Vamos a hablar un poquitito ahora de infección en cirugía. Infección de cirugía. Vamos a hablar un poquitito y el próximo viernes terminamos todo ya. Y lo que no voy a hablar y no va a ser parte del examen
ahora, pero sí en el próximo, es nutrición en pacientes caquéxicos, nutrición en pacientes quirúrgicos. ¿Está bien? Ese no va a entrar en el examen. Pregunta fácil, le hice todo, ¿sí? Es para, intenten hacer total de puntos. ¿Puede ser? Bueno, infección en cirugía. Vamos a empezar. Consideraciones generales, según las infecciones de cirugía, ¿verdad? La infección de cirugía, vamos a hablar un poco más de historia, ¿verdad? A mediados del siglo XIX, los pacientes quirúrgicos comúnmente desenvolvían en el postoperatorio llamado entonces fiebre irritativa. En aquella época se llamaba fiebre irritativa. Atiendan bien el año. Siglo XIX. Seguía con drenaje purulenta desde la incisión, pudiendo terminar en sepsis y a menudo sobrevenir la muerte. Evitaba al paciente. Finales de la década de 1860, luego de que Joseph Lister introdujo los principios del antisexia, que la mortalidad postoperatoria de las infecciones pudo reducirse sustancialmente, disminuyó la infección postoperatoria. El trabajo de Lister radicalmente transformó a la cirugía que estaba asociada con infección y muerte a una actividad disciplinada que pudo desde entonces ayudar eficazmente a disminuir el sufrimiento humano y prolongar la vida. Entonces, los principios de antisexia en el año 1860. ¿Qué era la primera cosa que se hizo como antisexia? Vamos a ver quién me responde. La primera cosa. Es un poco de historia. Excelente, doctores. Luca, Ligia, Luis. Se implementó el lavado de manos. Y ese lavado de manos, atiendan bien, disminuyó el 60% en aquella época de la infección postoperatoria y la mortalidad, la tasa de mortalidad. Disminuyó 60%. Entonces, la primera antisexia fue lavado de manos. Pregunta de examen. Pregunta número 25 del examen final. Fila 3. Fila 3. No se olviden la gente que agarran fila 3. Pregunta número 25 de fila 3. ¿Está bien? No sé más cómo le puedo ayudar. Le estoy contando todo ya el examen. Fila 3. Intenten agarrar fila 3. Fila 4 y 5 es un poco complicado y la fila 1 y 2 es más fácil. Bueno, consideraciones generales. Vamos entonces, según nuevamente la historia. Según los últimos reportes, la infección quirúrgica están en el tercer lugar entre las infecciones reportadas en los hospitales del primer mundo hasta hoy en día, sumando del 14 al 16% de todas las infecciones del paciente internado, convirtiéndose en una de las grandes causas de la morbilidad y mortalidad en la estadística. Hasta hoy en día siguen las infecciones postoperatorias. Esto puede ser parcialmente explicado por el aumento de aparición de gérmenes patógenos resistentes a los agentes antimicrobianos y también al incremento de pacientes quirúrgicos de edades avanzadas y con la consistencia de una amplia variedad de enfermedades crónicas, debilitantes o con compromiso de la inmunidad, ya sea por tratamientos inmunosupresores como en los trasplantes, enfermedad del colágeno y cáncer, o por haber contraído enfermedades virales como el SIDA, que comprometen seriamente la defensa ante el microorganismo que normalmente solo forman parte de la flora bacteriana normal del ser humano. Hasta hoy en día sigue esa tasa, pero totalmente muy disminuido, ya como ven ahí, de 14 a 16% todavía la tasa de mortalidad, pero y de morbilidad y mortalidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esa tasa se mantiene a ese valor por diferentes factores.
Uno de ellos por agentes patógenos resistentes, nuevos agentes patógenos resistentes, por la edad avanzada del paciente, por pacientes inmunosupresores, diabético, paciente con SIDA, AIDS, le dicen ustedes, ¿verdad? VIH, paciente con VIH, paciente hipertenso. Entonces, hay muchos factores, ¿sí? Entre ellos tenemos también los factores locales y los factores sistémicos. Los factores locales son el sexo, la edad, todas esas cosas. Ya dimos, creo que yo ya le hablé de eso en la primera tanda. Entonces, por eso sigue esa tasa más o menos entre parámetros de 14 a 16% de las infecciones quirúrgicas. Bueno, y después de la invasión microbiana y de la interacción de los microbios con la defensa del hospedador y resistente, incorporado al hospedador, tiene lugar los distintos resultados finales, verá, de la infección de la herida local quirúrgico. Erradicación, ¿sí? Primeramente, represión que conduce con frecuencia a aparición de purulencia, que son exudados, característica distinta de una infección crónica, porque generalmente nuestra infección va a ser aguda. Por ejemplo, ¿qué puede dar? Esa herida puede dar forúnculo en la piel y en el tejido blando o acceso en el parénquima de un órgano o un espacio potencial. Infección local y regional, que puede ser una celulitis, linfangitis e infección agresiva del tejido blando, con o sin diseminación distinta de la infección, acceso metastásico. Infección sistémica, que puede ser una bacteremia o fungemia. ¿Qué significa bacteremia o fungemia? Esa ya es la complicación ya muy fea de nuestra infección de las heridas quirúrgicas. ¿Qué puede ser bacteremia o fungemia? O viremia. Presencia de bacterias en sangre, ¿sí? Presencia de bacterias en sangre mayor a 30.000. ¿Será? Excelente. Desde luego, esta última representa el fracaso, la bacteremia o la fungemia, ¿verdad? Representa el fracaso de la defensa residente o incorporada local del operador y se acompaña de una morbilidad y mortalidad considerable en el medio clínico. Además, no es raro que progrese la enfermedad de tal manera que la infección local y regional produzca una infección sistémica recurrente. Y al haber una bacteremia, ¿sí? ¿En qué ya vamos a pensar? Un acceso crónico también que puede drenar de manera intermitente, acompañarse de bacteremia o ambas cosas. Cuando el paciente tiene una bacteremia, ¿en qué ya podemos, a qué complicación podemos llegar? En un SIR. ¿Qué significa SIR? Me gusta cuando saben, me gusta. Sí, pero ¿qué significa SIR? Síndrome de las respuestas inflamatorias. Casi. 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 Sistémica. Bueno, ¿y cuáles son los factores de SIRS? ¿Alguien le ayuda? ¿Factores de SIRS? Pregunta de examen ese, doctores. Pregunta de examen. Ya hablamos de eso. Dígame rapidito. Por lo menos 2, 3 factores de SIRS. Intenten escribir español. Fuerza, doctores. Frecuencia cardíaca mayores de 90 latidos por el minuto. Después, temperatura corporal y frecuencia respiratoria. Fiebre mayor a 38 grados centígrados o menor a 35 grados centígrados. Después, ¿cómo está nuestro PA? Frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Vamos a llegar a un shock séptico. Vamos a llegar a un shock séptico. ¿Y el shock séptico a qué nos va a llevar?
¿El shock séptico lleva a qué? Fuerza, ¿a qué lleva? ¿El shock séptico lleva a qué? A una falla multiorgánica. Falla multiorgánica. Falla, falencia, pasando a punch. Falla multiorgánica, ¿sí? Bueno, la infección, ¿qué es la infección? La infección se define por la identificación del microorganismo en el tejido o en el torrente sanguíneo del hospedador, junto con una reacción inflamatoria o a su presencia. En el sitio de la infección son comunes los hallazgos de típico del rubor, calor y dolor en el área como la piel o el tejido subcutáneo. Entonces, la infección va a provocar ¿qué? Una inflamación. ¿Está bien o está mal lo que digo? La infección, entonces, va a provocar una inflamación, ¿sí? Entonces, por eso, la tetrada de Celsius es inflamación. Rubor, calor, dolor, tumefacción o edema. SIR, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que recién ustedes me acaban de decir. Qué bueno que están ustedes. Casi todas las infecciones en personas normales con defensas intactas se acompañan de estas manifestaciones locales, aunadas a los sistemas como temperatura elevada, ¿sí? Fiebre, aumento del recuento del leucocitario, leucocitosis, taquicardia, taquinea. Las manifestaciones sistémicas comentadas conforme al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIR, Sistema Inflamatorio y Respondiente Síndrome. El SIRS puede deberse a diversos procesos patológicos, entre ellos pancreatitis, politraumatismo, neoplasia, reacciones transfusionales y una afección. Entonces, el SIR es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y cuando hablamos de eso, ¿cuáles forman los factores de SIR? Factores de SIR. Yo tenía un cuadro donde está bien específico y eso es lo que estoy buscando y no encuentro. Factores de SIR. Temperatura corporal mayor de 38 grados o menor de 36 grados. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto o presión de dióxido de carbono mayor a 32. ¿Sí? Eso es uno de los factores. Debo ser. Voy a pasar el cuadrito. Porque es muy importante que mantenga, ¿verdad? Y una cuenta global de leucocitosis mayor a 12.000 por 10 al cúbico, ¿verdad? O menor a 4.000, una leucopenia por presencia de neutrófilos inmaduros. Entonces, por lo menos 4, falta la presión arterial, ¿verdad? Que por lo menos 5 de los 2, ya podemos, presencia de 2, podemos decir que hay una respuesta de respuesta inflamatoria sistémica, presencia, decir que hay una inflamación. Excelente. Bueno, en fecha reciente se ampliaron los criterios estrictos para el SIR, taquicardia, taquinea, fiebre y elevación del recuento de leucocitosis, para incluir los indicadores
clínicos adicionales que se presenta en el síndrome inflamatorio sistémico, respuesta sistémica, originado por una infección, se denomina septicemia y está mediado por la producción de una cascada de mediadores proinflamatorios elaborado en respuesta a la exposición o productos microbianos, que incluye que son los lipopolisacáridos, que son las endotoxinas, que son los que producen también una respuesta inflamatoria por adentro, por eso se llama endo, ¿sí? Derivado de microorganismos gram negativos, que son los peptidoglucanos y los ácidos teicoicos, provenientes de microorganismos gram positivos, y múltiples componentes de la pared celular, como el manano proveniente de levaduras y hongos. Y muchos otros. Los pacientes desarrollan septicemia, se satisfacen de los criterios clínicos para el SIR y tienen prueba de una fuente de infección local o generalizado. Entonces, nada más lo que hice, más del SIR que ya tuvimos mencionado, hoy en día también se dicen las endotoxinas, que son producidos por los gram negativos, gram positivos, también puede ser por hongos, ¿sí? Y que puede ser, esas causas de las endotoxinas pueden ser por una infección local, ¿sí? O generalizado. Y nosotros sabemos que ahí puede ser, como dijimos recién, que pasa a un shock séptico, que ya va a ser la presencia de un bacteremia o fungemia, ¿verdad? La presencia de bacterias ya en sangre en gran cantidades. Entonces, el síndrome, el SIR, más un documento clínico, un documento de métodos auxiliares o laboratoriales, como dice en el libro, de presencia de bacterias o fungos en sangre, no va a decir que es un shock séptico. Como ven acá, miren el dibujo que estamos mostrando acá, ¿verdad? Relación entre la infección y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La sepsis es la presencia tanto de infección como la respuesta inflamatoria sistémica, que se muestra aquí como la intersección entre las dos áreas. Otro trastorno también puede causar SIR, como ser traumatismo, aspiración, y la septicemia grave, que es el shock séptico, son subtipos de septicemia. Entonces, infección más SIR, va a dar que infección más SIR, vamos a tener acá. ¿Qué vamos a tener? Sepsis. Y la complicación de la sepsis, vamos a tener una sepsis grave o pasamos a una sepsis, ahí se borró, un choque séptico. Entonces vuelvo a empezar de nuevo. La infección que va a producir. Vamos por paso 1. Infección produce ¿qué? Antes de decir que va a producir inflamación. La inflamación va a dar el síndrome, ¿verdad? Como dice acá, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué puede causar el síndrome de respuesta inflamatoria? Puede ser causado por el traumatismo, aspiración, pancreatitis, quemado de úrea, varios factores. La suma de infección más el SIR, complicado, estos dos, va a darnos ¿qué? Una sepsis, ¿sí? Y nuevamente la sepsis se va complicando, puede darnos otra vez una sepsis grave y al final puede darnos un shock séptico. La complicación nuevamente de esto, la infección, la SIR, la sepsis y el shock séptico, va a darnos, por último, ¿qué va a darnos? El que recién estuvimos hablando, ¿va a darnos qué? La falla multiorgánica. Excelente, doctor. La falla multiorgánica. Súper fácil. Este cuadrito nos enseña todo. Bueno, criterio para el SIR, nuevamente acá. Criterio para el SIR, nos va explicando un poquitito el criterio para el SIR. Variables generales,
¿sí? Fiebre, temperatura central mayor a 38,3 grados centígrados. Hipotermia puede ser temperatura central menor a 36 centígrados. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Y taquipnea, que es la frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto. Alteración del estado mental puede darnos edema notorio o equilibrio de líquidos positivos mayor a 20 ml por kilo peso a 24 horas, o puede darnos una hiperglucemia sin ser diabético el paciente. Esos son alteración del estado mental. Variante inflamatorio. Vamos a tener leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4.000. Neutrófilos, ¿sí? Inmaduro mayor a 10% de forma en banda. Proteína C reactiva significa proteína PCR, ¿sí? Mayor a 2, mayor a 6 en el laboratorio, mayor a 6, vamos a ver. La procalcitonina, que es un indicador inflamatorio, en el plasma vamos a tener mayor a 2 o mayor a 0,12 miligramos por decilitro arriba del valor normal, ¿sí? La procalcitonina es también un indicador antiinflamatorio. Hoy en día la procalcitonina se utiliza mucho para el COVID. Después tenemos las variables hemodinámicas. ¿Qué tenemos? Hipotensión arterial, ¿sí? Que la sistólica menor a 90 y la diastólica menor a 40. Índice cardíaco mayor a 3,5 litros por metro cuadrado. Esto no se usa tanto, pero más vamos a utilizar nuestra presión arterial. Valores de disfunción orgánica, que vamos a tener hipoxemia arterial, oliguria aguda, aumento de la creatinina, normalidad de la coagulación, iliotrombocitopenia, hiperbilirrubinemia, ¿sí? Y variable de la perfusión ística, hiperlactatemia y llenado capilar disminuido. ¿Cuánto es? ¿En cuántos segundos se tiene que llenar el capilar normalmente? ¿Quién me ayuda en eso? ¿Cuántos segundos se llena el capilar normalmente? Nosotros lo que vamos a tener siempre en cuenta es este y este para el criterio para el sí. Estos tres lo que vamos a tener en 2 segundos. Excelente, doctores. Estos tres vamos a tener en cuenta para el CIR. Esto ya cuando vamos a pedir todos los análisis. Entonces, estos tres vamos a tener siempre en cuenta para el CIR, criterio de CIR. Los patógenos más comunes bacterianos. Los cocos aerobios gram negativos, acá tienen citados. Los bacilos aerobios gram negativos, acá también aerobios. Los cocos, los bacilos. Los anaerobios gram positivos, ¿sí? Los más comunes de todos. Los gram negativos, ¿sí? Y otras bacterias. Estos son los patógenos más comunes bacterianos, especialmente en la pared de abdominales, vamos a decirles. El estafilococcus aureus es más común encontrar ¿dónde? En las vías. ¿La vía dónde? Aéreas. La vía aérea. Bueno. Acá fúngicos. Tenemos los Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, Blastomyces dermatitidis, Candidas albicans, Candidas gravata, Candidas paraxilosis, Candidas crucei, Coccidiomi iminis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Mucor rhizopus. Estos son los patógenos más comunes fúngicos que producen complicaciones en heridas postquirúrgicas. En heridas postquirúrgicas. Estamos hablando de las heridas postquirúrgicas. Patógenos más comunes virósicos, ¿sí? Citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus de la hepatitis A, B, C, virus del herpes simple, VIH y virus de la varicela zoster. Entonces, son también patógenos comunes virósicos que pueden producir complicaciones en las heridas quirúrgicas, postquirúrgicas, la herida postquirúrgica, infección de la herida postquirúrgica. La bacteriana es la más común de todas, ¿sí? Factores de riesgo de infecciones en los sitios quirúrgicos. ¿Qué pueden ser los factores de riesgo? Como ya dije, factores del paciente.
edad avanzada, inmunodepresión, obesidad, diabetes mellitus, procesos inflamatorios crónicos, desnutrición, vasculopatía periférica, anemia, radiación, dermatosis crónica, estado del portador, por ejemplo, portador crónico de Staphylococcus, que fue operado recientemente y se volvió a operar otra vez. Esos son factores del paciente. Después tenemos factores locales. ¿Qué pueden ser los factores locales? Son factores de riesgos de infección del sitio quirúrgico. Factores locales. Preparación deficiente de la piel, contaminación del instrumento, profilaxis con antibióticos inadecuados, procedimientos prolongados, necrosis local del tejido, hipoxia, hipotermia. ¿Sí? Otro, factor microbiano. Hospitalización prolongada que conduce a infecciones por microorganismos hospitalarios más resistentes. Secreción de toxina, ¿sí? Resistente a la eliminación, por ejemplo, formación de cápsula. Entonces, estos son los factores, ¿sí?, de riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico. ¿Sí? Factores en el sitio quirúrgico. Infecciones del sitio operatorio. Ya estuvimos hablando de cuáles son las causas, cómo se van formando, ¿sí? ¿Cuál es la causa entonces cuál es la causa más propicia a la infección del sitio operatorio? ¿Cuál es? La edad avanzada, doctores, la edad avanzada. Entonces, infección del sitio operatorio se refiere al área donde nosotros manipulamos, donde se hizo la incisión, ¿sí? A eso se refiere el sitio operatorio. Debe la incisión de la piel hasta el órgano del espacio abierto o despegado para su acceso. Según esto, la clasificación del sitio de operatorio puede ser infección de incisionales, a su vez pueden ser superficiales o profundos, y de órgano y espacio, ¿verdad? Entonces, según le vamos a clasificar al sitio operatorio, infección incisional, que va a ser su superficie superficial o profunda, y de órgano y espacio, cuando es más profunda todavía, cuando estamos en órgano. Entonces, infecciones incisionales superficiales son infecciones que ocurren durante los 30 días después de una operación y cursa con uno o más criterios de lo siguiente. ¿Qué puede ocurrir? Drenaje purulenta con o sin confirmación laboratorial, microorganismos en el cultivo obtenido asépticamente de los fluidos superficiales, al menos uno de los siguientes signos y síntomas de infección: dolor, edema localizado o calor existen en la incisión superficial. Entonces, estas son las afecciones, las incisiones superficiales. Infecciones que ocurren durante los 30 días después de la operación y cursa con uno o más criterios de los siguientes recién citados acá más abajo. Después, infecciones profundas. Las condiciones para hablar de una infección profunda de la incisión en el sitio operatorio son: si dentro de los 30 días del periodo postoperatorio, sin colocación de implante, o dentro de los primeros años de la colocación de implante. La afección envuelve tejido blando profundo y la incisión, que puede ser fascia y músculo, accesos. Y si cursa con el menos o uno de los siguientes, con uno de los siguientes, uno más, verá de esto más abajo. ¿Qué puede haber? Drenaje purulento desde la incisión profunda, pero no desde el componente órgano-espacio del sitio quirúrgico. ¿Qué significa eso? De los músculos, pero no de los órganos. Eso significa eso, del músculo, pero no de la cavidad abdominal. Dehiscencia de la incisión profunda o abierta a propósito debido a signos inflamatorios sintómicos. ¿Qué significa dehiscencia, doctores? Dehiscencia. ¿Qué significa dehiscencia? Y cuando hay acceso encontrado en el examen directo o reoperación a los exámenes radiológicos ecográficos.
¿Qué significa dehiscencia, doctores? Hello, cadê vocês? Dehiscencia, ¿qué significa? No, yo creo que con los muchachos no hay. Excelente, Lucas. Complicaciones que son heridas que se abren otra vez. Son heridas que se abren otra vez. ¿Verdad? Son heridas que se abren otra vez. Y entonces, por eso, excelente. Son heridas suturadas que se abren otra vez. Que puede ser por la mala sutura, borde irregular, todas esas cosas. Entonces, eso pueden ser las causas de una infección incisional profunda. Bueno, le corresponde al tercio de las infecciones del sitio quirúrgico, ocurre dentro, ¿verdad? Infección de los órganos y espacios, más profundo todavía, órganos y espacios, más profundo. Le corresponde a un tercio de infecciones del sitio quirúrgico, ocurre dentro de los 30 primeros días también, sin dejar implante o dentro del año de haber sido colocado un implante, con la infección envolviendo cualquier parte de la anatomía y cursa con por lo menos uno de los siguientes acá más citado más abajo. La misma cosa. Y ahí Lucas ya tiene experiencia ya, como nos cuenta. Drenaje purulenta por un dren colocado dentro del compartimiento del órgano de espacio. Microorganismos aislados por el cultivo obtenido de manera aséptica de fluido de dicho comportamiento o acceso o evidencia de infección envolviendo al mismo encontrado por exámenes directos o reoperación o por exámenes histopatológicos o radiológicos. Algunos de los componentes de este compartimiento son las mastitis o infección del parénquima mamario, especialmente aquellas mujeres que se colocan las prótesis. Hoy en día los varones también se colocan algunos de las prótesis. Las intraauriculares, los accesos intracraneales, mediastinitis, osteomelitis, entre otros. Entonces, acá nos da como ejemplo una mastitis, especialmente en aquellas mujeres que muchas veces se colocan la prótesis. Y otro otro en algunos casos, verá las intraarticulares o accesos intracraneales, mediastinitis, osteomelitis, puede ser también algunos accesos a consecuencia de eso. Entonces, afecta al espacio o órgano. Clasificación de las heridas quirúrgicas. Se clasifica en limpia, contaminada, sucia o infectada. Entonces tenemos la clasificación de 4 tipos de clasificación de heridas quirúrgicas. La limpia, ¿sí? Son inflamación y sin compromiso del tracto respiratorio, alimentario, genital o urinario. Las heridas limpias se cierran en quirófano y si es necesario se colocan drenaje, pero cerrado. Se incluyen aquí la herida contusa pura, reparación de hernia, biopsia, entre la biopsia mamaria, entre otros. Herida limpia, como su nombre ya lo dice. Otro. Limpia contaminada. Hay compromiso de los tractos anterior citados, respiratorio, alimentario, genitario u urinario, ¿verdad? Pero en forma controlada, sin contaminaciones inusuales. La operación del tracto biliar, apéndice, vagina y orofaringe, sin evidencia de estar infectado o de utilizar técnicas muy traumatizantes y se incluye en este otro grupo. Entonces, limpia contaminada es cuando uno se le pone sonda nasogástrica, se puede también intubar al paciente, sonda vesical. Entonces, ella es limpia contaminada. Contaminada son heridas abiertas, frescas, accidentales, operaciones con técnicas estériles, no respetadas como masaje cardíaco, tórax abierto y las incisiones sobre regiones con inflamación no purulenta. Se incluyen a esta categoría traumatismo abdominal penetrante, lesiones grandes de tejido, enterectomía durante la obstrucción intestinal. Entonces eso es contaminado.
Y herida sucia, ¿sí? Infectada, son aquellas heridas traumáticas, con mayor tiempo de evolución, con tejido desvitalizado. ¿Qué significa desvitalizado? Con tejido necrótico. O aquellas que involucran infecciones clínicas o viscerales perforadas. El organismo causante de la infección postoperatoria ya está presente en el campo operatorio antes de la cirugía, que puede ser una diverticulitis perforada, una infección necrosante, una peritonitis, ¿sí? Peritonitis entra en herida sucia infectada. Entonces, esta es la clasificación de las heridas quirúrgicas. Entonces, limpia, contaminada, sucia e infectada. ¿Qué significa asepsia? La asepsia es la limpieza de la lesión en forma prolija, retirada de cuerpo extraño o secreción existente, y se puede utilizar agua destilada, suero fisiológico y hasta agua potable. Es la limpieza de la herida, la asepsia. El uso del jabón puede ser utilizado en la herida limpia para arrastre, por arrastre. ¿Qué tipo de jabón utilizamos más? ¿Qué tipo de jabón se utiliza? Y con esto se inicia la primera etapa y la más importante fase de una cirugía reparadora de urgencia. ¿Qué tipo de jabón vamos a utilizar más en la herida, para limpieza de herida, doctores? La clorhexidina, excelente. ¿Otro? La iodopoidona. La iodopoidona. Bueno, continúo. Jabón neutro no, doctora. Iodopoidona se utiliza más. Neutro no tanto. El antiséptico. El antiséptico ideal no existe. Ahí ya lo hice. Las más utilizadas son el alcohol iodado al 10% y la iodopoidona, como estaba diciendo recién. Otro que sigue utilizando, aunque muy poco, es el mertiolate. El área donde he realizado la antisepsia debe exceder los límites del campo quirúrgico. Los fenómenos biológicos que se producen en la herida hasta la estabilización o equilibrio de la cicatriz recibe el nombre de cicatrización, cuya etapa, si bien son superpuestas, pueden ser agrupadas en tres fases: inflamatoria, fibroplastia y maduración. Usted ya hablamos nosotros de la etapa de cicatrización. ¿Se recuerdan? La última clase que tuvieron conmigo fue la herida y cicatrización y tipo de herida, y eso hablamos. Patogenia, la causa, ¿sí? La causa de la herida. La distribución de la patogenia aislada en infecciones quirúrgicas no han cambiado marcadamente durante la última década. Lo más frecuente de la causa de la herida, de la incisión, de la herida quirúrgica, postquirúrgica, son los Staphylococcus aureus, la coagulasa negativa, el Streptococcus anopheles y los Escherichia coli, ¿sí? Pseudomembranosa significa pseudomembranosa. Después, una porción aumentada de casos se relaciona a patógenos resistentes como el Staphylococcus aureus meticilino resistente o por Candida albicans. Estos son también otra porción aumentada hoy en día porque es muy resistente a los antimicrobianos o los antibióticos. En la herida aguda predominan los aerobios, 62% en la herida aguda. Sobre los aerobios con el 38%, y en la crónica los aerobios se encuentran un 53% contra 40% de los anaerobios. Entonces, en una herida aguda predominan los aerobios 62% sobre los anaerobios, que es el 38% nada más.
En una herida crónica, los aerobios se encuentran 53% y los anaerobios ya aumentan más, el 47%. Cuando es anaerobio, ¿es más resistente o no? Mi pregunta a usted. ¿Cuando es anaerobio, es más resistente o no? Sí, es más resistente. Sí, es más resistente. Bueno. Entonces, los microorganismos pueden contener, ¿verdad? O producir toxinas que pasen al huésped y así incrementar su habilidad para invadirlo y dañarlo al sobrevivir en él, ¿verdad? Los gran negativos producen endotoxinas. Ya hablamos de la endotoxina, ¿verdad? Que estimulan la producción de citocina y que son los gatillos del síndrome de respuesta inflamatoria. La endotoxina ya activa los síndromes de respuesta inflamatoria, que a veces lleva a la falla de múltiples sistemas orgánicos, ¿sí? Entonces va a haber un sepsis y eso lleva a una falla orgánica. Una de las más frecuentes causas de las múltiples fallas orgánicas en la moderna práctica quirúrgica es la infección intraabdominal, ¿sí? Es la infección intraabdominal. Bueno, algunos polisacáridos, ¿verdad?, de la superficie bacteriana inhiben la fagocitosis, que es una crítica y temprana respuesta de la defensa de la contaminación. Algunos gram positivos, como el Staphylococcus coagulosa negativo, producen glicocáliz y otro componente que hace un verdadero escudo contra la fagocitosis e inhiben la penetración de los agentes antimicrobianos. Por eso son resistentes. Por eso son resistentes los Staphylococcus coagulosas negativos. Para la mayoría de las infecciones quirúrgicas, la fuente de patogenia es la propia flora normal o la flora endógena de la piel, como ya estamos diciendo. Por ahí, por eso viene la endotoxina, la membrana mucosa o vísceras huecas. En la incisión de la piel y la mucosa son usuales las contaminaciones por los cocos gram positivos, pero puede incluir flora fecal como los anaerobios y aerobios gram negativos. La apertura del tracto gastrointestinal y la fuente de los bacilos gram negativos, que es la Escherichia coli, y la gram positiva, los enterococos y algunas veces los anaerobios. Acá lo que nos dice que de la propia flora normal se producen las complicaciones de la infección de la herida. Y entonces, entre ellos, tenemos muchos microorganismos que son resistentes, sí, que son bastante resistentes. Y esos son todas las endotoxinas. Pero también tenemos la fuente exógena de afuera, que son primariamente el personal quirúrgico. El ambiente del quirófano incluye el aire, los instrumentos y la herramienta y los materiales traídos dentro del campo operatorio durante la cirugía, sin olvidarnos de los diversos tipos de implantes. Los gérmenes exógenos son fundamentalmente aerobios, gram positivos como el estafilococcus y el streptococcus. También existen componentes patógenos exógenos que también pueden producir la infección de las vías urinarias, la infección del sitio operatorio. ¿Y cómo llegan esos exógenos? Por el propio médico, por la instrumentación o por la prótesis muchas veces. El diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿Sí? Infecciones por vía anaerobia generalmente envuelve varias especies, casi siempre endógenas, por cercanía a orificios o mucosas dañadas. Están asociadas a la presencia de tejido isquémico, necrótico, absceso y cuerpo extraño. A menudo empiezan como abscesos, pero frecuentemente producen necrosis progresiva con invasión de espacios tisulares. Presencia de gas en el tejido, que es la crepitación, y purulencia podrida o líquidos exudados, es típica pero no exclusiva del clostridio. El olor característico de los bacteroides hace más fácil pensar en ello. El olor de la herida hace fácil pensar
los bacteroides. Pensar en un anaerobio al tener acceso con secreción oscura, olor podrido o presencia de gas. Bueno, acá nos quedamos un poquitito y acá lo que nos dicen más cómo es la infección, cuáles son las causas de la infección del sitio, cómo empieza, qué es la infección, la inflamación, el SIR, el sepsis, la clasificación de las heridas y cómo se van contaminando la herida. Ese es un resumen breve de lo que hablamos acá. Son cosas fáciles, ¿sí? Cosas grandes. ¿Hasta ahí se entendió un poquitito? ¿No me están mintiendo? ¿No me están mintiendo? Bueno, estamos, doctores. Estamos. Entonces, un buen descanso. Nos vemos el viernes. Vaya apareciendo ya el examen final, el examen parcial y final. El viernes damos clase y ya estamos al día. ¿Sí? Buen descanso, doctores. Que pasen bien.